Entendiendo el tiempo que nos encontramos viviendo hoy cerca de la venida de Cristo por su iglesia, quiero que podamos ver algo en la palabra que está sucediendo hoy en día y que de alguna manera no tiene que afectarnos a nosotros, sino que por el contrario, lo que en el tiempo del fin la Biblia muestra que va a escasear, en nosotros tiene que estar en absoluta abundancia. Quiero que podamos ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 6, en el verso 5, cuando habla de los 4 jinetes y dice: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Una de las cosas que va a pasar en el tiempo del fin es que el precio del trigo se va a ver afectado. Y lo que nos muestra acá es que va a costar 2 libras de trigo, ¿sí? Para conseguirlas va a costar un día completo de trabajo. 2 libras de trigo son 800 gramos. Entonces vemos acá que cuando se suelta este jinete, que son 4 puntualmente, este solamente es uno, vemos que estos jinetes son potestades, son de alguna manera una especie de ataque de parte del infierno, son parte del ejército justamente, dado que en la antigüedad los caballos se usaban puntualmente para la guerra. Entonces vemos que hay un jinete, un gobernante, un espíritu soltado a la tierra, que de alguna manera dice que tiene una balanza en su mano, ¿sí? La balanza normalmente es sobre figura de la justicia, pero en la Biblia la usaban puntualmente para los pesajes a la hora de hacer una negociación. Por eso la Biblia aclara y dice que no se usen pesos falsos, o sea, que no se hagan estafas a la hora de pesar, porque el peso determinaba el valor de un producto en la antigüedad. Entonces, si se usaba para negociar, para comprar, para vender, eso da como resultado el mercado. O sea, que la balanza en la Biblia de alguna manera es una sombra y una figura de la economía puntualmente en funcionamiento. Y por eso justamente vemos que el caballo que aparece con la balanza, que es la economía, es de color negro. Hoy la economía mundial está totalmente controlada justamente por algo que es de color negro, que es el petróleo. No me quiero desviar del tema, pero el petróleo controla básicamente la economía global. Es más, todo el poderío que tiene Estados Unidos es gracias al petróleo, pero vamos posiblemente a verlo en otro video. Ahora continúa hablando y dice que escucha una voz, ¿sí? Que las 2 libras de trigo van a hacer por un denario, pero aclara: no dañes el aceite ni el vino. Sí, el aceite y el vino tiene que ver justamente con el aceite, que es la unción del Espíritu Santo, ¿sí? La unción que recibimos de parte de Dios, y el vino, que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Eso no se va a ver afectado, pero lo que sí se va a ver afectado en el tiempo del fin es el trigo. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la Biblia siempre habla en todos los sentidos, primero en el espiritual, pero también hay que reconocer que habla en todos los sentidos. Por eso podemos ver nosotros una caída en la economía, de cómo los precios cada vez van a ir costando mucho más, y eso es lo que hoy se llama inflación. Pero vemos que este jinete va a atacar puntualmente al trigo, y va a costar conseguir trigo en el tiempo del fin. ¿Sí? Va a costar conseguir trigo de manera natural y de forma normal, y llegando al tiempo del fin a muchos le va a costar. Sabemos que el pan es sobre figura de la palabra de Dios, pero sabemos que el pan se hace con la harina, y la harina la sacan justamente del trigo. Entonces trigo tiene que ver con la palabra, pero no con cualquier palabra de Dios, sino que el trigo tiene que ver con un nivel fuerte de palabra, con un nivel alto de palabra. Por eso vemos que Dios le dijo al pueblo de Israel: una tierra que fluye leche y miel. Son 2 niveles. El apóstol Pablo hablaba del alimento sólido y del alimento líquido. Son 2 niveles. Y acá lo podemos ver también entre el pan y el grano de trigo. Son 2 niveles distintos. No es lo mismo comer pan que comer o manejar grano de trigo. Por eso dice la Biblia que Dios le da pan al que siembra, pan al que come, pero semilla al que siembra, ¿sí? No es lo mismo manejar pan que manejar trigo, porque el pan simplemente sirve para saciarme en el momento, pero el trigo, la particularidad que tiene es que me puede saciar en el momento, pero también me va a saciar mañana. ¿Sí? Tener trigo significa que yo voy a poder sembrar y voy a poder cosechar y tener en abundancia palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de palabra trigo, tiene que ver con eso. Tiene otro nivel de alcance. El pan sacia, nos da vida, nos nutre, pero el pan queda ahí limitado hasta ciertas personas. Podemos compartirle pan a otros, pero en algún momento se nos va a terminar el pan si no tenemos grano de trigo. Pero un hombre
que tiene grano de trigo es una persona que tiene un alcance mayor con la palabra, ¿sí? Porque un panadero alimenta a cierta cantidad de familias, pero un hombre que siembra y cosecha trigo alimenta a una nación e inclusive a naciones extranjeras. El alcance es completamente distinto, ¿sí? Y por eso tenemos que nosotros poder manejar trigo, porque de alguna manera justamente la palabra o el trigo es algo que va a estar en la iglesia que el Señor viene a buscar, y eso es lo que quiero mostrarte. Cantares capítulo 7 en el verso 2 dice: tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida, tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Se está hablando el amado con respecto a la amada. Fíjense que la amada tiene el vientre como montón de trigo, pero recién veíamos que en el tiempo del fin el trigo va a escasear. La palabra en abundancia, perdón, no es que va a escasear, es que va a costar conseguirla, ¿sí? Y por eso es importante que nosotros podamos ser parte de esa generación que tiene ese corazón a la hora de buscar a Dios y poder comprender que Dios está levantando una generación entendida en la palabra, que Dios se está manifestando en la palabra, como ya veíamos en otro video que te lo dejo ahí arriba para que después que termine este vayas a verlo. Pero la idea de Dios es que nosotros podamos manejar trigo, ¿sí? Cuando nosotros podemos manejar trigo y sembramos trigo, esa palabra trigo, las personas nunca más vuelven a ser las mismas. No sé si alguna vez te ha pasado, pero escuchar a algún hombre de Dios que te haya soltado una palabra, un mensaje, y que tu entendimiento haya sido abierto, que cosas que antes no comprendía ahora la podés comprender, y eso te lleva a que gracias a eso empezás a crecer y a comprender un montón de cosas más que vienen acompañadas de eso que pudiste aprender, ¿sí? Una palabra trigo es una palabra que impacta, ¿sí? Y que impacta aún hasta las generaciones. Es una palabra de Dios en nuestra boca que cuando la gente la escuche, al ser trigo, va a poder sembrarse y cosechar y seguir todos los días de su vida bendiciendo a esa persona y a las generaciones inclusive de esa persona que haya escuchado esa palabra. Por eso justamente la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia que come trigo, que se sacia de trigo, que maneja el trigo, y que justamente es por eso que nosotros tenemos que meternos en el río de Dios para poder manejar ese trigo, como por ejemplo lo manejó José, que administró toneladas de trigo, pero para poder lograr eso justamente hay algo en nuestra vida que tiene que manifestarse a través de Dios y a través de nuestra relación con Él y a través del funcionamiento de un principio bíblico que ahora lo vamos a ver, para que podamos obtener el trigo con facilidad. La iglesia que el Señor viene a buscar tiene el estómago lleno de trigo porque le es fácil conseguirlo en medio de una generación que le va a costar, si realmente no es la amada, le va a costar poder conseguir trigo. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 27, verso 37, Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Fíjense que dice Isaac le estaba hablando a Esaú, porque Isaac lo bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Entonces recordar la historia que la madre de Jacob lo disfraza a Jacob de Esaú, que es el hermano mayor. E Isaac, ¿sí?, bendice a Jacob pensando que era Esaú porque estaba vestido del hermano mayor. Y eso es una sombra y una figura de lo que pasa con nosotros. Isaac es sombra y figura del Padre, Esaú es sombra y figura de Cristo, Jacob es sombra y figura nuestra, ¿sí? Y nosotros tenemos que disfrazarnos de Cristo para que el Padre nos bendiga de la misma forma que Él. Ahora, dice que Isaac le proveyó el trigo a Jacob, ¿sí? Y ahí quiero que podamos entrar en este tema tan importante, pero antes pedirte que si este video te está bendiciendo, ¿sí?, que te suscribas al canal, ahí con el botón rojo abajo, que le puedas dar like, que me ayudas un montón, y que se lo compartas a algún amigo que sepa que esta palabra le puede bendecir. Para poder comprender esto, quiero que leamos un pasaje más para apuntalar más un poquito la idea. Salmos capítulo 81 en el verso 12 dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel, en un momento te habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo.
Fíjense, Dios le está diciendo, ustedes no me escucharon, por eso los dejé a la dureza de su corazón, los dejé que caminen en sus propios consejos y por eso yo no les puedo dar lo mejor del trigo. Lo que está diciendo Dios es, si ustedes me hubiesen escuchado y hubiesen andado en mis consejos, yo les hubiese sustentado con lo mejor del trigo. Entonces, para poder recibir lo mejor del trigo, necesito dejarme aconsejar. Para poder recibir lo mejor del trigo de Dios, necesito dejar la dureza de mi corazón, que tiene que ver con la rebeldía, y empezar a abrir mis oídos a los consejos de Dios, que puntualmente, justamente por eso Isaac le provee de trigo a Jacob, porque tiene que ver con una autoridad en su vida. Yo necesito a una autoridad en mi vida, escuchar su consejo, escuchar la palabra de Dios en su boca en forma de consejo, y eso a mí me va a proveer de trigo. La forma en la cual vamos a nosotros a obtener trigo es porque vamos a estar bajo autoridad, y no puedo recibir trigo si yo me autoconsejo. Yo no puedo caminar en mi propio consejo, sino que tengo que caminar en el consejo de Dios, que justamente viene soltado a través de la palabra de Dios en forma de predicación con una autoridad en mi vida. Por eso le mostré que Isaac lo proveyó de trigo a Jacob, y por eso le mostré que por la dureza del corazón y por no escuchar los consejos, Dios no le pudo dar lo mejor del trigo. Entonces yo necesito sí o sí una autoridad que me permita alcanzar el trigo, una autoridad que a través de ella yo pueda alcanzar el trigo, justamente porque yo estoy bajo autoridad, porque soy una persona que sabe manejarse bajo autoridad de Dios primero, y por ende bajo la autoridad de un hombre de Dios, ¿sí? Que me va a direccionar y aconsejar siempre conforme a la palabra, para que podamos nosotros alcanzar esa palabra trigo que va a bendecir generaciones completas. Y por eso quiero que podamos ver otro ejemplo más para que te quede, para mostrarte un fundamento fuerte con respecto a esto. En Génesis capítulo 41, verso 49, dice, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. ¿Sí? Dice que José recogió trigo como la arena del mar. Y fíjense que era tanto, ¿sí? Era tanta la cantidad de trigo que José manejó, era tanta la cantidad de trigo que José administró, que dice la Biblia que no se podía contar porque no tenía número. Y nosotros desde que vamos a la escuela nos enseñan que no existe un número final, ¿sí? Siempre hay un número que puede continuar porque los números son infinitos, los números no tienen final. ¿Sí? Los números nunca terminan. Por eso siempre puede aparecer otro número después del que yo pienso que es el último. Se pueden agregar infinitamente. Pero dice que el trigo que administraba José no tenía número. O sea que no tenía un número final, por lo tanto el trigo o la cantidad de trigo que José administraba era prácticamente infinita, era una cantidad de trigo en eternidad, y que justamente esos depósitos de trigo que administró José en cantidades sobrenaturales era un trigo que se iba por encima de las leyes físicas de nuestro universo, porque tiene que ver justamente con una abundancia que viene de parte de Dios, con una palabra que viene de parte de Dios, y que justamente José la recibe, ¿sí? Para administrarla en Egipto, y que justamente Egipto se vuelve la nación más poderosa, ¿sí? De aquel entonces. Entonces fíjense que lo que va a pasar es que cuando hay trigo hay abundancia, cuando hay trigo hay abundancia de manera sobrenatural, y esa capacidad de José para lograr los niveles más altos de aquella época en la casa de gobierno del reino más grande que era Egipto en aquel momento, ¿sí? Eso es porque su padre Jacob lo habilitó para que José pueda administrar abundantes cantidades de trigo, a tal punto que no tenía límite. Si hubiesen venido 10 naciones más a pedirle trigo a José, José tenía trigo para dársela. Si hubiese venido el mundo entero a pedirle trigo a José, José tenía trigo para darle, porque era un trigo que estaba por encima de las leyes físicas que a nosotros nos tienen atados a este planeta. Entonces vemos de que justamente José maneja este trigo, ¿sí? Y vemos de que esa abundancia que José pudo administrar, inclusive, ¿sí? Inclusive, lo más importante es que esa abundancia pudo alimentar a su familia.
Nosotros vemos hoy, y es más, por eso la Biblia nos habla de qué sirve ganar el mundo y perder tu alma, ¿sí? Vemos nosotros hoy personas que quieren alcanzar un montón de cosas y un montón de abundancia, pero por tanta abundancia descuidan lo más importante, que es su casa y que es su familia. Personas que viven trabajando todo el día para alcanzar abundancia económica, pero esa abundancia no viene de parte de Dios, porque si trabajo todo el día y no tengo tiempo para estar con mi familia, para enseñarlos, para ministrarlos, justamente esa abundancia a mi familia no la va a alcanzar. Y por eso vemos que la abundancia de José sí alcanzó a su familia. Y la abundancia que Dios quiere darnos sí va a ser una abundancia que va a poder alimentar a naciones completas, que va a poder alimentar a todas las naciones con la palabra de Dios. Pero lo más importante es que vamos a tener para nuestra familia. Muchos hombres de Dios han alimentado a muchas personas, pero se han quedado sin palabra para su familia y sus hijos se han perdido. Y eso es algo que a nosotros no nos va a pasar si administramos ese trigo que viene de parte de Dios. Pero cuando nosotros justamente vemos a José, ¿sí? Encontramos en José un hombre que fue fiel a su padre Jacob. José fue el único de sus hermanos. Obviamente que después Benjamín, no contamos a Benjamín que nació después, pero de los hermanos de José mientras él estuvo vivo, antes de ser vendido a Egipto, José fue el único que no engañó a su padre. Todos los hermanos de José engañaron a Jacob, pero José no lo engaña. José fue el único que no le mintió a su padre. Es más, José priorizaba la relación con su padre antes de quedar bien con sus hermanos. Por eso Jacob le entrega esa vestidura de colores. Por eso Jacob le entrega esa capacidad que Jacob tenía. Jacob, ustedes deben recordar el pasaje, se los voy a dejar ahí en pantalla. Jacob, dice la Biblia, que él teñía a las ovejas. Él le cuidaba a las ovejas a su tío, él hace un negocio y él empezó a darle color a las ovejas porque habían quedado que las manchadas se las iba a quedar Jacob, ¿sí? Entonces Jacob dice que los hacía parir delante de unas plantas y eso hacía que los colores de la lana de la oveja cambiaran. Jacob era un hombre que administraba y sabía manipular los colores y por eso justamente esa capacidad se le imparte a José cuando le da justamente una túnica de colores. Y no solamente es que le imparte esa capacidad, sino que lo más importante es que le imparte el trigo, ¿sí? El trigo que Jacob recibió de Isaac, de su padre. Jacob ahora se lo imparte a su hijo, a José. Y José justamente, por eso vemos nosotros en el pasaje Génesis 42, 25, habla la Biblia de que José le da el trigo a sus hermanos y José pide que le pongan de vuelta el dinero dentro de los sacos de trigo a sus hermanos, ¿sí? Pero cuando nosotros leemos Génesis 43, 23, cuando los hermanos de José inclusive vuelven con esa plata para devolvérsela, y le dicen, mira, nosotros te venimos a traer esta plata porque cuando encontramos y abrimos los sacos vimos que estaba el dinero. El hombre que manejaba el trigo para José le dice, pasa ustedes, no teman. Vuestro Dios, el Dios de vuestro padre, les dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí el dinero, ¿sí? Y sacó a Simeón a ellos. Ahora, fíjense que José pide que le devuelvan el dinero. Pero este hombre reconoce que él el dinero lo recibió, ¿sí? Y que fue Dios quien puso el dinero en los sacos, ¿sí? Justamente de trigo. El problema y el motivo por el cual tienen que poner el dinero dentro de los sacos de trigo es porque a Jacob no le podía costar el trigo, porque los hermanos de José fueron a buscar trigo porque Jacob se lo pidió. Y Jacob era un hombre que el trigo lo tenía habilitado por Isaac. Por ende el trigo a Jacob no le podía costar dinero y José lo entendía. Entonces José dice, devuélvanle el dinero, porque mi padre es un hombre que tiene el trigo habilitado. Y si yo alcancé el trigo es gracias a él. Dénselo totalmente gratis. Eso tiene que ver justamente con esa capacidad que José recibe. A nosotros no nos va a costar lo que a otros sí les va a costar entender. La iglesia amada comprende cosas que a la iglesia que no es parte de la amada le cuesta entender. Por eso vemos nosotros que hay personas que vos les hablás, les predicás, les enseñás y no hay forma de hacerlo entender. Pasan 5, 10, 15, 20 años y parecen el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. No logran comprender y aplicarlo en su vida. Pero la iglesia amada es una iglesia que el trigo no le cuesta. Y eso tiene que ver con que no nos va a costar entender la palabra trigo. No nos va a costar entender los secretos y los misterios de Dios, pero lo más sobrenatural, no nos va a costar aplicarlos
en nuestra vida, que esa es la idea de Dios con nosotros. Entonces, vemos de que José era un hombre que administró este nivel de palabra, ¿sí? José era un hombre que administró esta cantidad de palabra y que de alguna manera nosotros también la tenemos que tener. Ahora, para poder terminar la idea, quiero dejarte un pasaje más. Primera de Crónicas capítulo 21, en el verso 20. Dice, Ornán, que estaba trillando el trigo, se volvió y vio al ángel y se escondió con sus 4 hijos. Cuando llegó David cerca de Ornán y miró a Ornán y vio a David y saliendo de la era se prosternó ante David rostro a tierra. David dijo a Ornán, cédeme el campo de tu era para que yo alce en ello un altar a Jehová, cédemelo por su precio en plata para que yo se retire la plaga de sobre el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala y que mi señor el rey haga en ella lo que bien le parezca. Mira, te doy los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Todo te lo doy. Con anterioridad, la Biblia nos muestra de que el rey David ve al ángel de Jehová. El ángel de Jehová había venido a la tierra de Israel a traer muerte, porque Dios le da la posibilidad a David a través de un pecado que él comete de censar al pueblo. Y Dios le dice, ¿querés caer en manos de tus enemigos o querés caer en manos de Dios? Y él elige caer en manos de Dios porque sabe que Dios era grande en misericordia. Entonces este ángel empieza a matar y el ángel mata a 70.000 personas. ¿Sí? 70.000 personas murieron por la plaga que trajo ese ángel que Ornán ve, ¿sí? Y el mismo ángel que ve David. Ahora, dice la Biblia de que Ornán y David vieron al ángel, pero nadie más, la Biblia no registra que nadie más lo vea, ¿sí? Solamente vieron David y Ornán al ángel. Y vemos de que el trigo, esa palabra que viene de parte de Dios, que te abre los ojos, ¿sí? La palabra trigo, por eso Ornán trillaba el trigo, mientras todos estaban muriendo en Israel, Ornán estaba trillando trigo, Ornán estaba trabajando el trigo, ¿sí? Y no solo eso, Ornán lo estaba trabajando con sus hijos. Vemos ahí el entorno de familia, la importancia de cómo un padre te transmite esa palabra trigo y se la estaba transmitiendo a sus hijos. Ahora, Ornán y David pudieron ver al ángel, ¿sí? Y vemos de que Ornán recibe la misma visión que el rey David por manejar la palabra trigo. Eso tiene que ver justamente con esa palabra trigo que te abre los ojos. Los ojos, según Efesios 1:18, tienen que ver con el entendimiento. Una palabra que te abre el entendimiento para ver cosas que otros no ven. Una palabra que te abre la mente para empezar a tener una perspectiva en la vida que otros no tienen, inclusive en Cristo, porque el Espíritu Santo te abre el entendimiento por completo para que empieces a ver cosas que otros no veían. Ahora, fíjense cómo 70.000 personas murieron y Ornán estaba trillando el trigo con sus hijos. Ahora, fíjense que dice que Ornán estaba con sus hijos, ¿sí? Y cuando él ve al ángel, dice que se esconden. Se esconde Ornán con sus 4 hijos, ¿sí? Pero vemos que sus hijos, ¿sí? Quedaron resguardados y quedaron con vida. Los hijos de Ornán no murieron, no fueron parte de esas 70.000 personas que fallecieron. Y vemos cómo el trabajar el trigo y esconderlos en la era, por eso dice que Ornán se escondió en la era. La era era el lugar donde se trillaba el trigo. Y los hijos de Ornán, ¿dónde estaban escondidos? En la era, ¿sí? Donde se trabaja el trigo, donde se trabaja la palabra de Dios, donde se trabaja este nivel de palabra que Dios te revela y que resguarda aún a tus generaciones, y que cuando hay muerte alrededor, tus hijos, tu descendencia, nuestra generación es resguardada por la misma palabra que Dios nos ha concedido. Y que ¿por qué son resguardados? Porque no, como recién hablamos anteriormente, no solo se la administramos a otros, se la administramos a nuestra descendencia y a nuestra familia. Por eso, así como José les preservó la vida a sus hermanos con el trigo, ¿sí? El trigo les preservó la vida a la familia de José, también el trigo le preservó la familia a Ornán. Y el trigo, esa palabra trigo en nosotros, le va a preservar la vida a nuestra familia en medio de este mundo que estamos viendo, donde cada vez la maldad va aumentando más y más. Entonces vemos de que Ornán podía manejar ese nivel de palabra, porque el rey David viene y Ornán no tuvo problema en inclinarse delante de David y en reconocer la autoridad de David y decir: David, vos estás por encima mío, vos sos el rey de Israel, vos sos mi autoridad, yo me inclino delante tuyo, te reconozco como mi autoridad. Pero no solo eso, sino que Ornán tenía un corazón extraordinario,
porque Ornán, sí, estuvo dispuesto a darle todo, a darle el campo, a darle la leña, a darle el trigo, porque le dice, te doy el trigo, ¿sí? Y a darle también todo lo necesario para los holocaustos. Obviamente David termina después comprándoselo, pero vemos de que un hombre que no mezquina a la hora de darle a Dios, un hombre que se inclina delante de la autoridad, y esto no tiene que ver con humillarse, no tiene que ver con un sometimiento, sino que reconocer una autoridad en nuestra vida y que justamente si nosotros tengamos un corazón que no tiene problema a la hora de darle a Dios. Y cuando nosotros no tenemos problema a la hora de darle a Dios, Dios tampoco tiene problema para darnos trigo. Y cuanto más trigo administremos, más alcance vamos a tener, más familias vamos a bendecir, más personas vamos a bendecir y más personas vamos a poder llevar a la luz, al entendimiento, a la claridad, inclusive dentro de la propia iglesia. Así que nosotros podamos ser esa iglesia que número 1 está bajo autoridad y que número 2 maneja este nivel de palabra que tanto escasea, pero Dios nos da una palabra para traer libertad, para traer luz, para traer claridad, para traer entendimiento, en medio de un tiempo de tanta confusión y de tanto desorden en este sentido. Y por eso Jesús les decía, muchachos, miren que en el tiempo del fin, que nadie los engañe, ¿sí? Que nadie los engañe. Y los únicos que no van a ser engañados es la iglesia amada. ¿Por qué? Porque tiene el vientre lleno de esta palabra de Dios en forma de trigo para sembrarlo en la vida de muchos. Así que yo los dejo con esta palabra. Que Dios los bendiga mucho. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo y dejarme un comentario para ver de dónde me están escuchando. Les mando un abrazo a todos, Dios los bendiga mucho y nos encontramos en el siguiente episodio. Bendiciones.